Bueno, buenos días. Yo creo que ya estamos iniciando la sesión. Buenos días a todos. Mi nombre es Sara Gutiérrez. Soy consejera técnica de la Dirección General de Innovación del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora del proyecto Sandbox Madrid. Y queríamos agradeceros en primer lugar vuestra asistencia e interés en esta iniciativa del Ayuntamiento. Este webinar, del cual llevamos ya 5 ediciones en 5 semanas consecutivas, está centrado en explicar el proyecto Sandbox Madrid y las bases de esta primera convocatoria que se dirige a entidades privadas y que fue publicado el 19 de enero. Hemos realizado una ampliación del plazo por el interés que ha suscitado y ese plazo finaliza el día 10 de marzo, es decir, el próximo martes. Esta convocatoria se enfoca a proyectos innovadores vinculados a una serie de verticales específicas que son sostenibilidad, economía circular y energía. Sandbox Madrid es un proyecto de ciudad que va a permanecer a lo largo del tiempo y cuyo objetivo es ofrecer a promotores que son innovadores la posibilidad de realizar pruebas de esos proyectos innovadores en entornos reales de forma segura y coordinada, facilitando el acceso a estos espacios de pruebas en un marco de autorización único para simplificar y poder realizar este desarrollo de proyectos. Para explicaros con más detalle esta iniciativa del Ayuntamiento y las bases de esta convocatoria actual y el desarrollo en concreto de la sesión, voy a dar paso ahora a mi compañera Patricia Sarasola, que forma parte del equipo Saldos Madrid del Ayuntamiento. Gracias, Sara. Buenas tardes a todos. Sí, tardes. Y muchas gracias por estar hoy aquí en nuestro último webinar de esta convocatoria. Gracias también, bueno, pues a todos los que habéis mantenido este interés en el Sandbox sin participar, porque hemos visto que estamos recibiendo un montón de solicitudes. Os animamos a seguir haciéndolo y esperamos que sea un exitazo esta primera edición de convocatoria privada. Soy consejera técnica del Ayuntamiento de Madrid y quería, antes de nada, comentaros que habéis entrado sin micrófono y sin cámara, lo cual os pedimos disculpas, pero bueno, lo hacemos solo para que la sesión sea lo más ágil y ejecutiva posible. Pero esto no significa que no podáis intervenir, todo lo contrario. Os animamos a plantear cualquier comentario, pregunta o duda que tengáis a través del chat. Nosotros las recogeremos todas y al final de la sesión, después de que Pablo, mi compañero de la oficina técnica, os explique los detalles de la convocatoria, pues iremos respondiéndolas una a una. Y si tenéis algún comentario más, pues podéis sobre la marcha ir comentándolo ahí en el mismo chat. Pablo Rivera, como os decía, es mi compañero de la oficina técnica de Sandbox y a continuación le voy a dar paso para que ya os explique todos los detalles en cuanto a requisitos y documentación que tenéis que presentar, pero aún así, cualquier duda que tengáis, cualquier problema que os surja si vais a presentar el proyecto o lo que queráis, estamos a vuestra disposición en el email que os vamos a facilitar en sandbox@madrid.es y para también, si queréis hacer una reunión hablando directamente de vuestro proyecto, porque sí hemos detectado que en algunos casos hay dudas concretas que aquí de viva voz no se pueden responder porque son dudas concretas de un proyecto, pues estamos a vuestra disposición para reunirnos. Sabemos que queda poquito tiempo porque el día 10 se cierra la convocatoria, pero todavía es suficiente ya que presentar la solicitud no es muy complicado. Pues sin más, Pablo, muchísimas gracias, te doy paso y bueno, hablamos al final. Gracias. Muchas gracias, Sara y Patricia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, como han dicho mis compañeras, a este quinto webinar en el que pretendemos explicaros los aspectos clave de esta convocatoria, de esta primera convocatoria del Sandbox dirigida a entidades del sector privado, como a las que pertenecéis todos vosotros. Voy a compartir rápidamente una breve presentación que creo que ya estáis viendo en pantalla, en la que podéis ver un poco, o vamos a ver estos aspectos clave de la convocatoria. Como sabéis, el Sandbox es un instrumento que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid en un entorno controlado de pruebas en el que podéis testar vuestros proyectos innovadores, pues como ha dicho mi compañera Sara, en un marco regulatorio lo más flexible y lo más ligero desde el punto de vista burocrático, y con el fin también pues, de que podáis desarrollar ese aprendizaje técnico derivado de las pruebas que proponéis. El Sandbox opera a través de convocatorias, va a haber sucesivas convocatorias, vamos a centrarnos hoy en esta primera
dirigida a entidades del sector privado. Y en esta primera diapositiva, como podéis ver, está el hito clave que se cumple la semana que viene. El día 10 de marzo, hasta el último minuto del día, es la fecha límite para presentar proyectos a través de esta convocatoria. Para hacerlo, tenéis dos procedimientos o dos formas de solicitud. Está el trámite en línea en la sede electrónica del ayuntamiento, donde están ahí toda la documentación y enlaces necesarios. También podéis hacerlo de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia del registro que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Como digo, la fecha clave, la próxima semana, 10 de marzo, hasta el último minuto del día. Aunque lo dice el propio nombre el propio título de la convocatoria, esta call va dirigida pues, al sector privado y esto lo debemos interpretar en el sentido más amplio posible. Pueden participar en esta convocatoria tanto personas físicas como jurídicas del sector privado, tanto nacionales como extranjeras. Os ponemos ahí el ejemplo de las empresas, los emprendedores, pueden ser startups, pueden ser asociaciones. La forma en que podéis presentar los proyectos puede ser tanto a título individual como en agrupación y de nuevo la agrupación cualquier forma jurídica. Sí que se os va a requerir, y lo veréis en la convocatoria y en la documentación que hay en la sede electrónica, un acuerdo de agrupación, pero más allá de eso, insisto, máxima flexibilidad a la hora de presentar proyectos. Y os lo señalamos también ahí al final de este bloque de texto. No hay tampoco ninguna limitación en cuanto al número de proyectos en los que podéis participar. Podéis presentar uno, podéis presentar varios, algunos de ellos individualmente, otros en agrupación. Insistimos, máxima flexibilidad a la hora de presentar vuestras propuestas y como digo, podéis hacerlo cualquiera que sea, pues seáis personas físicas o cualquier tipo de persona jurídica. Bien, esta primera convocatoria se centra en las verticales que veis en pantalla, en los ámbitos temáticos o materiales que veis ahí: sostenibilidad, economía circular y energía. Esto significa que los proyectos que presentéis a esta convocatoria tienen que estar alineados con estos ámbitos materiales. Ese alineamiento puede ser en la medida en que vuestro proyecto tenga algún componente significativo relativo a estas materias. Puede tratarse de un proyecto que a priori podría entrar en otras de las verticales del sandbox. Siempre decimos el ejemplo del turismo, pero en la medida en que sea turismo verde o turismo sostenible, pues estaría enmarcado en la vertical de sostenibilidad y podría participar en esta convocatoria. Os insistimos también, lo ha dicho antes Sara, que el sandbox es un instrumento que ha llegado para quedarse, con lo cual va a haber convocatorias recurrentes y, como sabéis, el sandbox abarca otras 6 verticales distintas a estas, con lo cual es también posible que en el futuro haya convocatorias relativas a seguridad de emergencias, a turismo, a movilidad sostenible, a accesibilidad, a otros aspectos relacionados con los servicios públicos municipales. No obstante, insisto, en esta convocatoria del próximo día 10, que termina el próximo día 10, vuestros proyectos tienen que estar alineados con alguna o varias de esas 3 verticales: sostenibilidad, economía circular y energía. Bien, pasamos ahora al bloque de los requisitos que tenéis que cumplir tanto vosotros como promotores de los proyectos, como el proyecto, como la propuesta que presentéis a la convocatoria. En el bloque de los requisitos relativos al promotor, vemos que hay ahí 3 enumerados. El primero de ellos es que tenéis que contar con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las pruebas. Esta convocatoria no conlleva ningún tipo de ayuda financiera, ¿vale? No es una call de ayudas a la I+D, por ejemplo, con lo cual tenéis que contar vosotros con los recursos suficientes, lo llamamos autosuficiencia, para ejecutar las pruebas. No obstante, esto también siempre lo recordamos, el sandbox es perfectamente compatible con cualquier convocatoria de ayudas o fuentes de financiación externa. Si vuestro proyecto cuenta con financiación del CEDETI, de Horizon Europe, del CEF, cualquiera de estas calls, pues podéis presentarlo aquí también a la convocatoria y financiarlo con cargo a esas fuentes de financiación de terceros o externas. El segundo requisito que tenéis que cumplir los promotores, como veis ahí, es garantizar o aportar las garantías suficientes tanto de seguridad y accesibilidad durante las pruebas que propongáis. Y el tercer requisito es que tenéis que estar al corriente de vuestras obligaciones tributarias y de la seguridad social. Si os presentáis en agrupación,
todos los miembros de la agrupación tienen que cumplir los requisitos que acabo de enumerar. Y por otro lado, a la derecha de la pantalla, veréis los requisitos que tienen que cumplir los proyectos. El primero de ellos es que tienen que ser innovadores, tienen que aportar innovación en el ámbito urbano que vaya más allá del estado actual de la técnica. El segundo requisito es que necesitan un nivel determinado de madurez tecnológica. En particular, aquí vamos a requerir que en los términos de TRL, ya sabéis, del Technology Readiness Level, vuestro proyecto se encuentre entre los niveles 3 y 8, inclusive ambos. Esto significa que van a quedar excluidos los proyectos con un nivel de madurez tecnológica TRL 1 o 2 por ser demasiado inmaduros y también TRL 9 por estar ya en un nivel comercial, por lo tanto no necesitar las pruebas que son objeto de estos ámbitos. Insisto, vuestro proyecto tiene que encontrarse en un TRL entre 3 y 8 para cumplir este requisito de madurez tecnológica. El tercer requisito que viene ahí enumerado son las autorizaciones de otras administraciones. Esto significa que, como sabéis, el sandbox va, con la autorización de acceso que se os conceda, si todo va bien, va a incluir todos los permisos y autorizaciones que a nivel municipal serán necesarios para llevar a cabo vuestras pruebas. Pero es posible, en función de la naturaleza de vuestro proyecto, que la normativa, tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Estado o de la Unión Europea, exijan autorizaciones adicionales. Si vuestro proyecto requiere esas autorizaciones, tenéis que contar con ellas y tenéis que presentarlas en el momento de vuestra solicitud. Ese es el tercer requisito que viene ahí enumerado. Tenéis también, se requiere también que no tengáis ningún tipo de vínculo ni jurídico ni técnico con proyectos que hayan sido revocados en el marco del sandbox en los 2 años anteriores por causas imputables a su promotor. Tenéis también, lo veréis en la convocatoria, que contribuir al interés general. Esto esencialmente requiere que estéis alineados con los retos de la ciudad, que son precisamente las 3 verticales que hemos visto antes, con lo cual alineamiento con esos 3 ámbitos materiales. Y por último, se requiere también que las pruebas que propongáis sean viables desde el punto de vista técnico y puedan ejecutarse con unos criterios mínimos de seguridad y eficacia. Bien, una vez superado esta primera fase de los requisitos, vuestro proyecto será sometido a un comité de evaluación, pues un órgano, un ente que incluye a todos los órganos directivos de las distintas áreas municipales que son competentes pues eso, en los ámbitos en los que pueden desarrollarse las pruebas de vuestros proyectos y los van a valorar, ese comité de evaluación, conforme a los criterios que veis en pantalla. Estos criterios lo tenéis en la convocatoria, en su artículo, en su precepto número 9, y siempre os recomendamos que le echéis un vistazo porque allí fijan también una puntuación mínima para cada uno de los criterios. Tenéis que obtener esa puntuación mínima en esos criterios o en otro caso el proyecto será excluido. Bien. Los criterios que veis aquí se agrupan en 3 grandes bloques. Hay criterios relativos al proyecto, otros relativos a las pruebas y por último al impacto del proyecto. Los criterios relativos al proyecto tenemos por un lado el grado de innovación. Se exige que la novedad tecnológica o metodológica que plantea vuestra solución vaya más allá del estado de la técnica actual. Se requiere también un nivel de calidad técnica mínima, tanto en la definición, el diseño, los fundamentos del proyecto y de las pruebas que planteáis. Insistimos también en el tema de la madurez tecnológica. Se va a aportar una puntuación siempre dentro de ese intervalo de TRL 3 a 8. Cuanto mayor madurez dentro de ese intervalo, mayor puntuación en este criterio. Y luego pasamos al bloque de los criterios relativos a las pruebas. El primero de ellos es el grado de definición, de viabilidad, de identificación de las necesidades técnicas que requieren las pruebas. Aquí se va a valorar la claridad en la identificación de las ubicaciones, de las localizaciones donde queréis llevar a cabo las pruebas, que describáis perfectamente el contenido de esas pruebas, que identifiquéis también los recursos, las infraestructuras, los equipamientos municipales que vais a necesitar, ¿vale? También su planificación en el tiempo, las fases en que se dividan y también los riesgos que pueden conllevar y cómo se van a mitigar.
En el tema de las pruebas y de los espacios, siempre nos gusta detenernos y recordaros que el sandbox abarca tanto espacios físicos como espacios virtuales. A nivel de espacios físicos, si habéis echado un vistazo a nuestra web y también a la convocatoria, veréis que el ayuntamiento ha priorizado una serie de localizaciones en el distrito de Villaverde, tanto zonas en espacios públicos como en zonas verdes. En la medida de lo posible, si vuestro proyecto, las pruebas que proponéis se adecuan a esas zonas, pues os invitamos a que planteéis las pruebas en ese distrito de Villaverde, en esas localizaciones. No obstante, si necesitáis si la naturaleza de vuestro proyecto, las pruebas que proponéis requieren otro lugar, siempre que se encuentre dentro de la ciudad de Madrid, pues en vuestra propuesta podéis describir esa localización, podéis justificar el motivo por el que tenéis que realizar allí la prueba y se os puede conceder acceso para la realización de la prueba, como digo, en cualquier otro lugar de la ciudad de Madrid. Eso a nivel de espacios físicos. Tenemos también la posibilidad de desarrollar las pruebas en espacios virtuales. Y aquí nos referimos esencialmente a espacios de datos. Si necesitáis acceder a algún tipo de espacio de datos municipal, siempre que los datos que contengan no sean confidenciales o hay algún tipo de problema por cederos acceso a ese espacio, pues también sin ningún problema podéis solicitarlo en vuestra propuesta y se os concederá. El otro criterio que veis ahí relativo a las pruebas es el coste, ¿vale? No en relación a un presupuesto mínimo ni máximo, sino simplemente que está bien definido el coste que proponéis para las pruebas y que su detalle y desglose pues es razonable con lo que estáis proponiendo de testeo y de pruebas. Y nos queda el último bloque, que son los criterios relativos al impacto. Por un lado, un impacto en la ciudad, en el interés público, en cómo puede beneficiar a la ciudadanía. Tenéis que explicar eso en vuestra propuesta. Y tenemos ahí el último criterio, que es el efecto tractor. Es decir, la implicación o la involucración de otros actores, pueden ser empresas tractoras, si involucráis de alguna forma a startups, a asociaciones, a centros tecnológicos, de algún modo, pues esa involucración siempre se va a valorar también positivamente. Bien, ¿qué tenéis que presentar el próximo día o antes del día 10 de marzo en este trámite de la convocatoria? Pues la documentación que veis aquí en pantalla. Por un lado, tenemos documentación acreditativa de la personalidad jurídica, tanto del promotor como de su representante legal, que estén correctamente inscritos en el registro público correspondiente. En lo que respecta al segundo elemento de esa lista, la documentación acreditativa de la representación, tenéis también que garantizar esa documentación. No obstante, si el certificado electrónico que empleáis en la presentación de la solicitud pues ya permite comprobar de forma fehaciente la representación, no será necesario aportar la documentación que veis en ese segundo elemento. Tenemos por otro lado los siguientes tres elementos: el formulario de solicitud firmado, la memoria justificativa y el estudio de seguridad y accesibilidad. Son el bloque más técnico de la documentación y es donde vais a tener que describir tanto vuestro proyecto como las pruebas que proponéis. El primer elemento es ese formulario de solicitud. Recoge o vais a tener que recoger en él tanto datos del promotor como del proyecto. Son datos esenciales. Veréis que el formulario tiene un límite de caracteres en sus apartados. Y el detalle de esos apartados, sobre todo en la parte técnica del proyecto y de las pruebas, lo tenéis que desarrollar en en el cuarto elemento, en la memoria justificativa que veis ahí desglosada y a la que dedicaremos una diapositiva, la siguiente diapositiva. Y el tercer elemento que veis ahí en el bloque técnico es el estudio de seguridad y accesibilidad, es decir, un documento en el que tenéis que hacer un análisis de riesgos inherentes a las pruebas y de explicar cómo vais a mitigar pues esos riesgos y a minimizar su impacto tanto en los participantes en las pruebas, en terceros, como en las infraestructuras públicas o privadas que se puedan ver afectadas. Por otro lado, tenemos ahí lo que llamamos la declaración responsable de seguridad en caso de productos. Esto supone que si la prueba se realiza en algún producto, tenéis que aportar una declaración responsable en la que acreditéis que la prueba reúne los requisitos de seguridad de la normativa aplicable a ese producto. ¿Vale? Si precisamente el objeto de vuestro proyecto o de las pruebas o la innovación que incorpora vuestro proyecto
no es posible acreditar ese cumplimiento o cumplir todos los requisitos de seguridad que recoge la normativa, pues en este caso tendréis que aportar un documento que justifique, una declaración que justifique la imposibilidad del cumplimiento y qué medidas vais a garantizar, vais a poner en marcha para garantizar la seguridad del producto y su utilización durante las pruebas. Volvemos también en el listado a reiterar el tema de las autorizaciones de otras administraciones. Os recuerdo autorizaciones que vengan de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Estado o de la Unión Europea, que sean aplicables a vuestros proyectos. Tenéis que contar con ellas y aportarlas en este trámite. Y volvemos a incluir la cuestión de que tenéis que estar al corriente de vuestras obligaciones tributarias y la seguridad social. Podéis acreditar este hecho con la documentación correspondiente, aportándolo aquí, o recordad también que en el formulario podéis clicar la opción correspondiente y conceder permiso al ayuntamiento para verificar que estáis al corriente de estas obligaciones. Y por último, si os presentáis en agrupación, por favor, aportad también el acuerdo de agrupación eh, con, con los requisitos que recoge la convocatoria. Bien, pasamos a este bloque que, como veis, es el desglose de la memoria justificativa. Hay un documento de instrucciones y también de los temas de protección de datos que está subido en la sede electrónica, donde se recoge este mismo índice y los requisitos de formato que veis aquí. La memoria justificativa es el documento donde tenéis que desarrollar toda la información técnica de vuestro proyecto. Veis aquí el índice que proponemos. Tenéis que relacionar tanto el título de vuestro proyecto, la descripción del proyecto y en qué consiste, su nivel de madurez tecnológica TRL y por qué se encuentra en ese nivel, qué grado de innovación tiene el proyecto, comparándolo con el estado de la técnica actual, qué impacto tiene tanto en la ciudad y en la ciudadanía, en otros ámbitos como el económico, el medioambiental, y luego también la cuestión del efecto tractor, si involucráis a otros actores. Y luego está todo el bloque de definición de las pruebas, describir lo que queréis hacer, qué localizaciones, infraestructuras, elementos y recursos municipales necesitáis, fases en las que se dividen las pruebas, su planificación en el tiempo, tenéis ahí la duración, el coste con su desglose, las necesidades técnicas y la viabilidad de las pruebas para que se lleven a cabo de forma eficaz y segura, riesgos identificados y cómo los vais a prevenir y toda la normativa que se exceptúa. Muy importante, no lo he mencionado antes, pero en la medida en que la memoria justificativa es el desarrollo de la información que consignáis en el formulario, por favor, cuidad que no haya ningún tipo de incongruencia o incompatibilidad en los datos que rellenéis en uno y otro, ¿vale? Intentad, por favor, que sean perfectamente alineados y que la memoria actúe como desarrollo de lo que habéis consignado en el formulario. Y os recordamos también que la memoria justificativa tiene que cumplir los requisitos de formato que veis ahí abajo a la derecha en ese cuadro azul. El más importante, su extensión máxima de 15 páginas y cada página pues tiene que cumplir esos requisitos de tamaño, márgenes, fuente de la letra, etcétera. Bien, y ya para terminar, os enseñamos este roadmap, esta carretera que anticipa lo que va a ocurrir a partir de este momento en el que nos encontramos. Os recordamos siempre el hito fundamental del 10 de marzo, que incluís ahí, que podéis ver ahí abajo a la izquierda, el fin de plazo de presentación de solicitudes. Desde enero de 2026, cuando se publicó la convocatoria, empezó ya el periodo máximo de resolución, que son 6 meses, con lo cual en julio de 2026, este verano, tendremos la resolución de la convocatoria y las autorizaciones de acceso, que se concederán a los proyectos que superen los criterios y los requisitos que hemos visto, y desde ese momento será necesario que pongáis en marcha el periodo de pruebas de vuestros proyectos. Disponéis de 3 meses desde que se os conceda la autorización de acceso para poner en marcha vuestro proyecto, para poner en marcha las pruebas de vuestro proyecto, y ese periodo de pruebas durará máximo 1 año. No obstante, si lo justificáis en vuestra memoria, podría extenderse ese periodo por hasta 6 meses adicionales, siempre que esté justificado. Con lo cual, la ejecución de las pruebas máxima será 1 año. En casos bien justificados, podría extenderse hasta 1 año y medio. No hay duración mínima de las pruebas.
Estamos hablando solo de duración máxima. Si vuestras pruebas se pueden realizar en un día, pues podéis consignarlo así en la memoria y se os concedería ese día para realizar las pruebas. Si os fijáis también, cada año, a partir de ahora, el órgano gestor emitirá su informe anual dando un reporte de cómo ha funcionado el sandbox y los resultados que se han obtenido. Y tras ese periodo de ejecución de las pruebas, como veis, en el mes siguiente, al momento en que terminen las pruebas de vuestro proyecto, tendréis que aportar esa memoria de resultados de vuestras pruebas. Este es un poco el camino que tendríamos que seguir a partir de ahora. Esto en principio es todo lo que queríamos transmitiros en este webinar. Os ponemos ahí en pantalla dos contactos importantes. El primero es nuestro correo electrónico. Para cualquier duda, lo ha comentado antes tanto Sara como Patricia, favor, poneos en contacto con nosotros a través de ese correo electrónico. Y luego os invitamos siempre a visitar nuestra página web, donde también se irán actualizando las cuestiones relativas a la convocatoria y al propio SAP. En principio, esto es todo lo relativo a la presentación. Os agradecemos vuestra atención. No sé si hemos recibido alguna pregunta. Creo que no. A priori no. No sé si... No sé si Sí. alguno tenéis algo que comentar. Vemos caras conocidas entre los asistentes. Y algunos ya hemos tenido esas reuniones previas con ellos, o sea que a lo mejor también era más a modo recordatorio. Pero lo dicho, si ahora no tenéis dudas, pero cuando empecéis a rellenar la solicitud, que esperemos lo hagáis, tenéis alguna duda, pues ya sabéis, escribidnos sandbox@madrid.es y os contestamos. Y si necesitáis una reunión específica para hablar de un proyecto en concreto, exactamente igual. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Agradeceros a todos vuestro interés y participación y bueno, pues que nos vemos muy pronto en Sandbox Madrid, espero. Y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas Gracias a tardes. todos. Pues adiós.